Hola, sí, qué gusto tenerte por acá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estés escuchando, desde donde me estés escuchando. Hola, sí, qué rico tenerte por acá, que me estés escuchando y bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estés y de la hora que me estés oyendo. Bienvenida, hoy vamos a hablar de un pequeño resumen de las siguientes 10 P, de la segunda tanda, de la 10 a la 20, de lo que hemos visto en nuestro podcast. Hablaré de perdón, de paciencia, de paz, de pareja, de los presentes, de pasar la página, de plan, de propósito, de pecado y de pequeño. Todo esto enfocado y mirando hacia la crianza, porque son las P's desde la óptica de Dios para una crianza, para una paternidad con propósito, positiva y no peligrosa. Pues nada, te doy la bienvenida, soy Pipe Ramírez y estás en Kinda Family, un espacio para familias únicas, porque cada familia tiene su propio brillo y porque juntos criamos con propósito. Y bueno, este espacio es para eso, para nutrirnos. Así que, pues sin más vueltas, te cuento que comencé hace ya más de 6 meses. Hace un año comencé como los podcasts, pero hace más de 6 meses comencé a enfocarme en los podcasts en crianza, en paternidad. Y arranqué como con 6 P's, que se volvieron 7, que se volvieron 10, que se volvieron 20, bueno, ahorita ya iba la 25, la 26 y tengo una lista que sobrepasa las 50, vamos por 60 y pico y varias de ustedes me han enviado P's, entonces gracias por tu aporte, si eres de las que lo has hecho bien, si no, pues escríbeme qué P de crianza se te ocurre y la pondré en la lista y con gusto la trabajaré. Pero así como ha ido creciendo la lista, dije, bueno, hagamos una pausa, una P de pausa y resumamos un poco. Entonces, en el episodio pasado hablé de las primeras 10 P's. No te las voy a mencionar todas porque ya están en el episodio pasado y en este, pues son las que te acabo de mencionar. Entonces, pues arrancamos por la P de perdón. Intentaré no irme tan profundo, para eso en cada podcast pues puedes profundizar más. Si hay algo que te llame la atención sobre alguna de estas P's, pues busca el podcast o escríbenos y buscamos cómo acompañarte. En perdón hablé de cómo Dios nos invita a perdonar a otros de la misma manera que Él nos perdona. Y cómo estás tú como mamá, tú como papá, perdonando a tus hijos y pidiendo perdón a tus hijos. Cómo te ven a ti también pedirle perdón a Dios, perdonar a otros. El perdón es algo clave y básico en las relaciones y el perdón se basa en relaciones de amor, del amor por el otro, la gracia, la misericordia y en entender el amor que Dios ha tenido por ti, que Dios ha tenido por tus hijos. Y claro, nuestros hijos muchas veces nos dicen cosas que no nos gustan, papá feo, mamá no te quiero, vete, gordo, y lo hacen porque no tienen un argumento o un desarrollo cerebral para comunicarse de manera diferente, pero a veces cuando lo hacen hieren, y no te quiero decir que también debemos ser de palo, debemos entender que no es esa la intención de su corazón, pero también es natural que te puedas sentir herida y ofendida. ¿Y cómo haces para llevar esa ofensa al perdón y perdonarlo? Y viceversa, también nosotros como papás a veces nos pasamos con nuestros hijos, a veces decimos algo que no debemos, a veces prometemos y no cumplimos y fallamos, pues somos padres imperfectos, ¿sí? Efectivos pero no perfectos. Y también qué tan vulnerable y humilde eres tú para agacharte a tu hijo y decirle, perdóname porque fallé. Yo te había dicho que íbamos a ir y no pudimos, hubo un cambio de planes, o yo te había dicho que te iba a comprar y no lo vamos a lograr hacer, o yo te dije esto que no debería haber dicho, o te grité. Cualquier cosa de esa ese perdón es valioso modelarlo, porque el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y lo contrario, el que no perdona la ofensa, el que insiste, y es que ayer me dijiste, y es que recuerda, pues lo que está creando es división, y Dios nos invita a eso. Sean bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también Él los perdonará a ustedes. Entonces, bueno, de eso hablé, del perdón, de lo importante que es ser intencionales en perdonar, pedir perdón con nuestros hijos, y así de aquí a mañana ellos cada vez que fallen, porque lo van a hacer, pues tendrán también la entereza y la humildad y el valor de venir a decirte, mamá, perdóname porque te grité, perdóname porque hice esto o aquello, y con otros. Entonces, bueno, esa era la P de perdón. La siguiente P, la P de paciencia. En la P de paciencia, en el episodio 34, pues hablábamos de dónde viene la paciencia, qué significa
el hecho de ser pacientes, así como cuando uno va al doctor y uno es paciente y espera. Entonces, ¿cuáles son nuestras reacciones? Y cómo les enseñamos a ellos a ser pacientes. Y ahí viene cómo nosotros como papás pues nos volvemos ese regulador emocional de nuestros hijos para enseñarles cómo regular sus emociones, o sea, dejarlas salir, expresarlas de una manera sana, de una manera apropiada, de una manera segura para ellos y para todos. Y en ese episodio te conté sobre técnicas de respiración para los berrinches, te conté cómo ser reguladores emocionales para los berrinches, también cómo la organización te ayuda a tener paciencia. Cuando tu cuarto es desorganizado, tu día es desorganizado, tu horario es desorganizado, esta falta de tiempo hace que tu paciencia se acorte, porque no tienes tiempo para ti, pero no tienes tiempo para tus hijos, pero todo lo quieres hacer rápido, entonces la paciencia no es presente. Te hablé mucho de la disciplina rítmica y cómo encontrar un ritmo en tus rutinas, en las polaridades, en las cosas que estás haciendo en el día a día, te llevan a ser más paciente. Y lo mismo en tus hijos, si tú le enseñas y le modelas a tus hijos el tener una rutina, ellos van a tener seguridad de qué esperan, de qué deben hacer, de a qué hora lo deben hacer, de cómo lo deben hacer, y van a estar más tranquilos, van a tener más paciencia, porque cuando se te agota la paciencia, pues obviamente explotas, y después de que explotas haces algo que no debías, que no querías, y después viene la culpabilidad, y entonces viene pues lo que hablamos ahorita del perdón. Pero todo eso se puede evitar si haces pequeños cambios, si cambias hábitos pequeños para que tu día sea organizado, tú estés más tranquila y la paciencia pues, se demore muchísimo más en llenarse y como que explotar. Y pues te lleva a preguntarte si a ti te tenían paciencia, cómo reaccionaban tus padres. Y una de las técnicas que te hablé en ese episodio fue el despegarte de la situación, como imaginarte mentalmente que tú no estás ahí presente en la situación, sino que estás viendo una película y tú te retiras, haces como un zoom out y te ves a ti y ves a tu hijo o a tu hija y comienzas a analizar a los personajes. Bueno, ¿qué tiene ella? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene ella en esa escena? ¿Cómo se está sintiendo? ¿De qué viene? ¿De dónde viene? ¿Qué expectativas tiene en su cabeza? ¿Qué pendientes? Y tu hijo o tu hija, ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué está buscando? Cuando tú miras las cosas desde afuera, como un árbitro, como una persona externa, te ayuda a entender lo que cada uno necesita y lo que cada uno de pronto está exagerando y pues perdiendo la paciencia. Entonces también eso fue algo de lo que hablamos en ese episodio, porque finalmente, como nos dice Proverbios, ¿no? El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces muestra cómo la paciencia y la agresividad vienen a ser dos puntos contrarios. Cada vez que te sientas que estás siendo agresiva o que tu hijo está respondiendo, tu hija, de manera agresiva, piensa en cómo puedes ayudar a que sea más paciente y a organizarte, y eso te va a ayudar a bajar esa agresión. Paz. En el episodio de paz, qué episodio tan lindo, hablamos de cómo buscar y encontrar esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te hablaba del versículo del pasaje de Filipenses 4, de en esto pensad, y la paz que pasa sobre todo entendimiento será contigo. Y cómo Dios nos llama a cambiar nuestros pensamientos desde la raíz, y al estar cambiando nuestros pensamientos cambiamos nuestras emociones, con nuestras emociones nuestras acciones van cambiando, con nuestras acciones viene un resultado, y ese resultado es la paz de Dios. Ese episodio me encanta, es un versículo, es un pasaje y son unos versículos que me han hablado muchísimo durante el año pasado, 2020 y 2021, y pues pude compartirlo de una manera muy concreta, muy rápida y práctica, para que cuando sientas que como que todo, así que habla ahorita la paciencia, que todo hay mucho ruido, que hay mucho afán, que hay mucho estrés, que no hay paz, pues puedas venir a la palabra y con gratitud presentar todo delante de Dios y encontrar esa paz. Y si tú tienes paz, tus hijos la van a sentir. Tus hijos van a ver esa paz y van a responder y van a devolver de la misma manera. Y pues quién no quiere que la casa sea un lugar de paz y armonía, que sea un hogar donde haya esa tranquilidad, que uno cuando viene de la calle, del tráfico, del bus, del trabajo, llegue a casa y como que pueda sentir esa paz, ¿cierto? La siguiente P que te hablé fue la P de pareja. Eso estaba en el episodio 36, y en pareja pues hablamos realmente, porque este episodio André me acompañó y fue un episodio bonito porque estuvimos los dos compartiendo como pareja la P de pareja, de la importancia de estar dos,
Y con esto, si tú eres una mamá que por diferentes razones no estás ahorita viviendo con el papá de tu hijo o de tu hija, no te sientas mal. Yo sé que cada situación es diferente y Dios suple, multiplica y sana cada familia. Más sin embargo, pues hay que resaltar la importancia de estar los dos, la importancia de estar papá y mamá y el rol que cada uno cumple, cómo siendo diferente aportan distintas partes al desarrollo de tu hijo, físico, emocional, social, sexual, espiritual, cosas que la otra persona no puede hacer. Por más de que yo sé que muchas veces decimos que a mí me tocó ser papá y mamá y soy los dos, y es muy bonito porque se puede suplir una crianza en gran manera, pero nunca completa, porque Dios por eso nos diseñó en esta forma, porque ella, en este caso Andre, tiene muchas cosas que hace excelente con nuestro hijo y que hace de manera diferente a como las hago yo. Y no porque las haga diferente quiere decir que están mal, simplemente las hace diferente. Y viceversa, yo hago muchas cosas con Sammy que Andre a veces dice, o antes decía como que de pronto así no es, pero en el camino ella dice, no, es que es la manera de él y es diferente y está bien. La forma como le enseño a cocinar, la forma como le enseño a limpiar, la forma como juego con él, como me río con él, y las actividades, los juegos que yo hago son muy diferentes a los juegos que hace ella, y cada uno deben estar presentes. Ese tipo de actividades, de juegos, de rol de mamá y el rol de papá. Y en este episodio de pareja, pues te hablamos de lo importante que es tener confianza en tu pareja y confiar que él va a hacer o que ella va a hacer de la manera adecuada. Puede que no sea perfecta y seguramente no, y va a tener fallos y va a tener cosas que uno dice, de pronto yo lo hubiera hecho de otra manera, pero el que tú lo hayas hecho de otra manera no quiere decir que esté mal. Entonces esta confianza que tú debes tener en tu pareja es bonita porque le dejas hacer cosas y te retiras, y al retirarte también descansas y te desconectas un poco, porque seamos sinceros, el rol de ser papá y estar siendo mamá y trabajar y cosas personales y de la casa y todo a veces extenúa, y si tenemos pareja con la cual podemos balancear y repartirnos a veces estos momentos, pero cuando lo dejamos con él estamos pendientes de, bueno, ¿qué hizo? ¿Y si va a llevar la pañalera? ¿Y si ha listo la comida? ¿Y qué va a hacer? Pues en el fondo no te estás desconectando. En cambio, si dejas y sueltas, primero tú descansas porque te desconectas y puedes vivir unos minutos o unas horas en algo diferente, y también empoderas porque entonces tu pareja, en este ejemplo que estoy diciendo el papá, pues se siente que efectivamente le dejaron la responsabilidad, que no lo están vigilando, que no hay un policía, que no lo van a evaluar a ver si lo hizo bien o no. Y comienza uno como a empoderarse y decir, claro, pues Dios me puso y soy papá y voy a hacerlo como a mi manera. Y claro, sí, en el camino me voy a dar cuenta de qué cosas puedo mejorar, y la siguiente vez lo haré mejor, y la siguiente cambiaré algunas técnicas, y así cada uno, mamá y papá, van creciendo. Y el beneficiado pues va a ser tu hijo o tu hija. Entonces eso de pareja te hablaba. Y bueno, no sigo más porque me quedan otras P's para terminar el resumen de hoy. Esto se está alargando. En el episodio 37 vimos la P de presentes. De los regalos. Este episodio salió por la época de Navidad, entonces estuvimos hablando de los regalos, de cómo nosotros damos presentes a nuestros hijos y la importancia de dar presentes, una técnica que hablaban de cuánto se deberían dar, qué debería ser cada regalo, el primer regalo que sea una cosa para leer, el segundo para poner, un juguete, y bueno, hablé un poquito de eso de presentes, inspirándonos en la Navidad. Y para el siguiente episodio de pasar la página, del episodio 38, pues este ya cayó en año nuevo. Entonces pues el episodio, la P de pasar la página, de cómo tú dejas atrás las cosas que pasan con tu hijo. Después de perdonar, hablamos del perdón, cómo realmente pasas la página. Y no se trata de olvidar, pero sí dejar atrás, y cualquier cosa que haya pasado, entender que quedó atrás y movernos hacia adelante, move on, ¿cierto? Dejar la libreta, cerrar ciclos, lo importante que es el cerrar, enseñar a tus hijos a abrir una actividad y cerrarla, abrir una emoción y cerrarla, un evento, un espacio, un momento de la vida, una etapa, y cerrarla. Eso es pasar la página. Nosotros somos muy malos cerrándose en general todo. Yo recuerdo un amigo pastor que decía, hay iniciativas y hay acabativas, que no es una palabra, no sé si será aceptado o no por la RAE, pero entiendo el concepto de somos muy buenos generando iniciativas y no, voy a comenzar este grupo de parejas,
y uno lo inicia y como que no, nunca piensan que si se va a cerrar, si va a ser por temporadas o si va a ser cuándo, y en varias veces terminas como acabándose, diluyéndose como entre la arena en los dedos, porque no pensamos en cerrar ciclos. Lo importante es eso de pasar la página y pues cómo cerrar el año teniendo agradecimiento, teniendo un tiempo de agradecimiento con tus hijos. Eso lo vimos en ese episodio. Después la P de plan, pues ya estábamos iniciando el año, ya el primer episodio de enero, entonces la P de plan, ¿cómo hacemos un plan? ¿Cómo planeas tú como mamá el año? ¿Cómo le enseñas a tu hijo a planear? ¿Lo defines? ¿Qué quieren hacer en 6 meses, en 12, en 3? ¿Cómo eso lo traes a qué quieres hacer esta semana? ¿Cómo lo ejecutas? Que los planes sean justos, que los planes sean evaluados también por otras personas, que opinen, que necesitan trabajo. Y bueno, ahí Dios me habló también mucho a mí en este plan que estás escuchando de hacer podcast, de acompañar a familias, de mantener Kinda Family. Es un plan y yo decía, Señor, bueno, está arrancando el año y ¿qué planeamos este año? Y pues ahí en la medida que preparaba el podcast y estudiaba esto, pues también Dios me decía a mí, bueno, ¿cómo van tus planes? ¿Qué vas a hacer para este año? Si quieres tener un resultado a final de año, ¿qué debes tener a mitad de año? Y en el primer trimestre y esta semana. Entonces fue bonito y pues compartirlo contigo fue pues también una bendición de cómo llevarlo y cómo aterrizarlo. Porque pues los planes de Dios son rectos, son justos y son bien pensados, pero requieren trabajo. Y a veces con Proverbios nos cuenta que los planes fracasan por falta de consejos, también por falta de análisis, por falta de oración. No nos jactemos del mañana, cada día traerá su afán, pero sí planeemos aunque vivamos en el hoy. Después fue la P de propósito. En propósito, bueno, continuamos arrancando el año y pues ¿cuál es nuestro propósito? Más allá del propósito de Año Nuevo, ¿cuál es nuestro propósito como padres? ¿Cuál es tu propósito como mamá? ¿Lo tienes claro? ¿Cuál es tu propósito? Y lo expliqué de una manera súper chévere y sencilla. Me gustó y era 2 propósitos. El propósito es sencillo, apuntarlos a Dios y apuntarlos a la puerta. ¿Qué significaba apuntarlos a Dios y qué significaba apuntarlos a la puerta? Así como cuando en el Salmo 127 nos dice que los hijos son un regalo de Dios, pero también son como las flechas de un guerrero que apunta y lanza. Y así debemos apuntar a Dios, nuestros hijos, y apuntar a la puerta. Y lo exprimí y lo elaboré en ese episodio, en el 18, que ese venía a ser la P18 de plan de propósito, sería el episodio 40. En el episodio 40, si lo quieres buscar, ahí está. Después en el 41 fue la P de pecado y cómo el pecado viene siendo una consecuencia de cuando dejamos que nuestras emociones nos manejen. En esta P de pecado del episodio 41 hablaba de un pasaje que nos dice pues enójense, pero no dejen que el enojo los controle. Y cómo cuando uno se enoja y deja que el enojo lo controle, se convierte en pecado. Entonces te di unas técnicas de cómo manejar el enojo, de qué nos dice ese salmo de cómo controlar el enojo para así dejarlo salir, para así vivirlo, para así expresarlo, porque no se trata de no sentir, sino sí sentirlo de una manera sana, justa, sin que pase la línea de que nos controle y se convierta en pecado. Y cómo también ves a tus hijos como pecadores, pero así mismo como los ves como pecadores, los puedes mirar con el mismo amor, misericordia y gracia que Dios te ha mirado a ti. Entonces somos iguales, nosotros fallamos, ellos fallan, nosotros pecamos, ellos también, pero así como tú has recibido perdón y gracia, puedes darle a ellos ese mismo perdón y gracia y enseñarles a manejar también sus emociones. Y pues por último, para cerrar este resumen que salió más larguito de lo que esperaba, pero pues son unas P's que me gustan mucho, la P de pequeño. Esta P parecía sencilla cuando dije, bueno, P de pequeño, y comencé a elaborarla. Híjole, salían cosas y esta P fue bonita porque es de un principio muy sencillo. Tú eres la adulta y tu hijo es pequeño. Es algo súper básico y sencillo, pero que se nos olvida. A mí se me olvida muchas veces, y a veces cuando estoy en situaciones que no sé, que por qué no entiende, que por qué no escucha, que por qué responde así, que por qué no, freno y digo, a ver, él es el pequeño, yo soy el adulto. Si alguien debe cambiar, si alguien debe razonar, si alguien debe hacer el esfuerzo de comunicar mejor, si alguien debe poner un signo de madurez en esta conversación, en esta diferencia, en esta discusión, soy yo, el adulto, no el pequeño. Porque muchas veces nuestra expectativa es que si tú haces eso, yo me pongo brava. Cuando tú me gritas, yo te grito. Cuando tú desobedeces, yo no sé qué. Y estamos dejando la responsabilidad de nuestras emociones y de nuestros actos al pequeño. Cuando no, la realidad es que
cuando tú haces algo, yo, el adulto, decido enojarme, decido gritar, decido castigar, decido alejarme. Y es tu emoción, es tu reacción y hazte responsable de ella. Y esa diferencia de él es pequeño, ella es pequeña, pues para mí fue una sorpresa y la tengo presente. Cada vez como que veo eso, la tengo presente. Eso hablé en la de pequeño. Y sí, pues la Biblia nos recuerda que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, que Samuel también crecía. O sea, esto de ser pequeños va a ir quedando atrás. Y así como siempre decimos, ay, tan rápido que se crecen, que hacen nada, que lo cargaba y dormía conmigo y me lo podía alzar y pues son pequeños, y mantengamos esa diferencia entendiendo que son pequeños y aprovechemos y disfrutemos porque pronto crecerán. Bueno, estas eran las 10 P's de hoy. Si llegaste hasta este minuto, házmelo saber abajo en los comentarios poniendo un emoji que comience con P. Te doy una pista, por ejemplo, un pescado. Entonces, en los comentarios de donde hayas visto esto, de donde lo estés escuchando, o a Facebook o a Instagram, sácale un screenshot y solo pon un emoji que comience con P y voy a saber que me escuchaste hasta este punto. Entonces, bueno, muchas gracias. El Señor te bendiga y nos vemos la otra semana con la siguiente P. Suscríbete, comparte, ve a nuestra página y conoce más de nosotros. Y nada, bendiciones. Chao.